Hola nuevamente y saludos muy cálidos con un Maite Iroru a todos los oyentes de Panorama de Noticias de la Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi más reciente canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y aquí estoy una vez más con ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro cuento de la producción narrativa de nuestra tierra colorada, Ñaneretami, Paraguay, corazón de América del Sur. El relato escogido para hoy se titula Ida y Vuelta y es de José Pérez Reyes, joven escritor que ha logrado notoriedad dentro y fuera del país. Su éxito literario empezó en 2007, en Bogotá, que ese año fue elegida Capital Mundial del Libro por la UNESCO. Allí tuvo lugar el certamen cultural británico AI Festival y se realizó el proyecto conocido como Bogotá 39, donde se hizo una selección de los 39 autores más destacados de Latinoamérica, menores de 39 años, y José resultó ser uno de los seleccionados. Tenía entonces 35 años. Al año siguiente, en 2008, fue distinguido con una mención de honor del Premio Municipal de Literatura por su libro de cuentos Clon Sonante, de 2007, obra que incluye nuestro cuento de hoy. Con respecto a Ida y Vuelta, es uno de los 12 cuentos de dicho libro, Clon Sonante, y uno de mis favoritos del volumen. Resulta que el lanzamiento de ese libro coincidió con una de mis visitas anuales a Asunción y tuve la suerte de recibir un ejemplar dedicado del propio autor. Apenas leí el libro en aquel entonces, marqué varios para posibles antologías futuras. Y buscando candidatos para esta antología radial, me reencontré con mi ejemplar y mis notas. Ida y Vuelta me pareció un cuento perfecto para mi rincón. Pero grave problema. La versión original es muy larga para mi espacio radial. Le expliqué eso a José y sin mucha demora, en un par de días, como ya me había sucedido con otros varios cuentos anteriores, tenía yo el archivo en Word de la versión bonsai, como la describiría Bernardo Neri Farina, de Ida y Vuelta, que es desde donde les leo el cuento aquí. Contado en primera persona desde la perspectiva de un pasajero de bus, que es también narrador y protagonista principal, la historia de Ida y Vuelta se sitúa, como muchos de los cuentos del autor, en Asunción, y tiene lugar una mañana durante un viaje, tal vez al trabajo, en un ómnibus de la línea 37. El argumento gira en torno a lo que ocurre en el transcurso del recorrido. Como parece indicar el título, durante el viaje de ida hay una vuelta mental del pasajero, en una especie de flashback, donde recupera algunos recuerdos específicos de su niñez. Y ahora mejor escuchemos lo que nos dice el mismo José sobre su texto. Cuando le pregunté si podía compartir aquí algo sobre la génesis de sus cuentos y especialmente sobre cómo y cuándo nace Ida y Vuelta, si está inspirado en alguna experiencia personal, un recuerdo de infancia ligado con una niñera en particular, me contestó lo siguiente y lo cito textualmente. Mis cuentos son pura ficción y tienen como escenario distintos lugares de Asunción. Allí probablemente los lectores, en este caso los oyentes, conecten en ese plano personal que nos toca sentir al transitar algunas obras. Ida y Vuelta es pura imaginación, es ficción. Nunca tuve niñera. Es un cuento que te impulsa a viajar hacia los recuerdos más lejanos. Lo escribí en 2005 y fue publicado en Clon Sonante en 2007. Fin de esta cita.
Le pregunté también si cuando escribe un cuento o un relato lo hace con algún propósito, por alguna razón o para algún público en especial. Y nuevamente aquí va su respuesta, tal cual. Es llevar la idea o imagen que tenemos en la mente al texto. En Ida y Vuelta resultó verosímil por los datos y reflexiones, pero no deja de ser un cuento. Es mi imaginación y no una anécdota o un hecho lo que me lleva a escribir. Finalmente, porque me pareció muy apropiado el título, al resumir dos acciones paralelas del pasajero, pero en distinta dirección, un viaje físico de ida en ómnibus y un viaje mental de vuelta hacia los recuerdos de su niñez, le pregunté si podía darme él la interpretación de su propio título. Y aquí van sus palabras, su respuesta textual. Hay una intención latente en un título, así que puede mover a pensar en ese vaivén constante y lo que subyace a pesar del tiempo. Es sugerir más de un circuito de viaje, como bien lo refieres en tu interpretación. Fin de las citas. Y ahora sí, después de estos comentarios, que incluyen los del propio autor, ya los puedo dejar con el audio número 2 para que escuchen y disfruten de Ida y Vuelta de José Pérez Reyes. Y aquí va el cuento de José Pérez Reyes, titulado Ida y Vuelta. Al subirme temprano al ómnibus que me llevaría al trabajo, pude distinguir que en el único asiento ocupado, en la penúltima hilera del fondo, viajaba quien había sido mi niñera hasta los 6 años. No la había vuelto a ver desde aquellos primeros días de escuela. Ella no había cambiado mucho desde entonces, pero obviamente yo sí. Para confirmar ese cambio no necesitaba mirarme justamente ahora en el espejo retrovisor. Con el vehículo ya en pleno movimiento, dudé en sentarme a su lado y hablarle, con otra edad y otra voz. Podría mirarle a los ojos a la misma altura esta vez. Es probable que deba presentarme nuevamente. Quizás me ha olvidado entre tantos otros niños que habrá tenido a su cargo. Tal vez no guarde un buen recuerdo de ese periodo en casa. ¿Cómo saberlo si ella nada dijo acerca de eso? Me embargaba la duda. Parecía ya un niño cohibido en esta confusión. Me ubiqué en un asiento 3 hileras delante del lugar en que ella estaba sentada. No se percató de mi presencia. Miraba imperturbable a través de la ventanilla. Me senté al borde del asiento, del modo en que se ubican los que están por bajarse, siempre con cierto apuro, pero en mi caso también por otra razón más acuciante. Apenas cabían mis piernas en ese trecho que mal podía llamarse asiento. Yo recuerdo 1000 escenas, pero no el nombre de ella. ¿Le hablo o no? Esa duda empantanaba mis acciones. ¿Avance o retroceso? ¿No sería en este caso el avance también un retroceso a la infancia? Entablar diálogo, intentando alcanzar a la siempre joven niñera, comunicarse después de tantos años sin puente alguno, sería una situación difícil. Si este puente tuviera un entablado real, la vetusta madera ya no resistiría mi peso de adulto. Aunque llegase allí, debería pedirle que me recuerde su nombre. ¿Cómo es posible que las cosas que la infancia atesora con tanto recelo, la adultez las borre con su desgano? Creo que la imaginación es mi única supérstite de la infancia, pero no alcanza para recrearle un nombre. Le miré solamente mediante el espejo retrovisor del conductor. Si la veía lánguida y muy tímida para llevar adelante ese trabajo de niñera. A eso
hay que sumar la poca comunicación. Hoy lucía bien. Llevaba una remera que, al igual que su boca, no decía nada. Una remera tan blanca como su cara y así de inexpresiva. Seguía aferrada al asiento, recorriendo las veredas con sus ojitos pardos, siempre aguijoneados por la maleable curiosidad que dentro de su silencio se multiplicaba. Esa fue una de las grandes dudas de mi niñez. Jamás supe por qué no miraba de frente. ¿Tendría miedo de ver a alguien a quien no deseaba ver nunca más? ¿Acaso huía del lazo de su pasado? ¿O era debido a su insulsa timidez que no miraba directamente a los rostros? Dejé de mirarla en el espejo retrovisor para ver al chofer, que seguía dándole vueltas al dial para encontrar alguna radioemisora que le saque esa resaca que parecía hacer un solo de batería en su cabeza, a juzgar por sus rojizos ojos que abrían paso a su mirada como lanzallamas hacia el tránsito de la mañana. Seguramente esa cara de cancerbero ahuyentaba posibles pasajeros, porque nadie subía a este ómnibus de la línea 37. Seguíamos siendo los únicos pasajeros. El viaje parecía hecho exclusivamente para este encuentro. ¿Fui un peldaño o un obstáculo en su carrera? Seguro que ni se acuerda. No puedo quejarme de eso porque yo, que recuerdo tantas cosas de ella, no me acuerdo de su nombre. La recuerdo principalmente gracias a algunas fotos que en un soñoliento álbum recogió mamá en la otra casa. Años que no han calado en la niñera. ¿O es que creo que se ve igual porque aquellas fotos se enciman como en proyección constante en mi mente y tiñen la visión que actualmente pueda tener sobre ella? Otra posibilidad, tan fantástica como frecuente, es la ocurrencia de que a raíz del permanente contacto con niños se ha mantenido joven, absorbiendo algo de esa energía vital, permitiéndose retener tanta niñez en su propio ser. Sea como fuere, aquí está, sola, linda, silenciosa. Su mente deambula y ha de preferir olvidar aquellas épocas en que se ganaba la vida cuidando una nueva vida para rehacer la suya. Tal vez lo hacía como para costearse sus estudios, o quién sabe, puede que entonces fuera madre también y se esforzaba trabajando en el cuidado de otros niños para llevar sustento a la casa. En esa carrera de interrogantes que sobrepasan las pistas de respuestas y se quedan merodeando en torno a la meta, estuve mirándola absorto en el espejo un buen tiempo. El ómnibus ya doblaba la esquina de Colón y Carlos Antonio López, adentrándose ruidosamente en la avenida. Divisé la parada en la próxima esquina después del parque y no quise mirarla más, ni de reojo. Me aproximé a las escaleras de descenso y bajé del ómnibus con premura. La hora no perdona. Pero la tentación de volver a verla, aunque sea un segundo más, para ver si se fijó en mí y para evocar la infancia, me hizo girar la cabeza en el último escalón del ómnibus, y mi descenso se transformó en abrupta caída sobre el piso frío. En la parada, demasiado fría para ser real, no había nadie para ayudarme, pero tampoco para burlarse. Ya era lo suficientemente grande para levantarme solo de caídas como estas y retomar el camino que me anunciaba una mañana nueva. Fin del cuento.
Y aquí van datos biobibliográficos para José Pérez Reyes. Esta información proviene de la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, publicado en diciembre de 2021. José Pérez Reyes nació en Asunción en 1972. Narrador y profesor universitario. Aunque abogado de profesión, se inicia como cuentista a los 18 años y hasta la fecha ha publicado 4 libros de cuentos. Ladrillos del Tiempo, en 2002, obra que reúne 15 relatos escritos entre 1990 y 2000. Consonante, en 2007. Asuncenarios, 2012. Y Antorcha, 2021. En 2009, en coautoría con Chester Swan y Emilia Piris Galeano, publicó 9 cuentos nuevos. En 2016 dio a luz Aguas y Cúpulas, selección antológica de 20 cuentos para la colección Literatura Paraguaya, auspiciada por la editorial El Lector y el diario ABC Color. Miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, José Pérez Reyes fue seleccionado en abril de 2007 como uno de los 39 escritores menores de 39 años más destacados de América Latina en el certamen cultural británico iFestival, dentro del marco de actividades de Bogotá, capital mundial del libro 2007. Sus publicaciones incluyen, además, cuentos aparecidos en revistas y antologías literarias locales y extranjeras, de Colombia, México, Cuba, Argentina, Chile, República Dominicana, Bolivia, Portugal, España, Inglaterra, Alemania, Uruguay. Entre estas publicadas en el extranjero están El futuro no es nuestro, de 2008, en el libro del Boyer, 2010, en Words Without Borders, 2011, incluye parte de su obra traducida al inglés, y en The Football Crónicas, 2014, libro de Ragpicker Press, presentado durante el Mundial del 2014 en Brasil.